el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, rechazó explícitamente dos sugerencias que, según se informa, el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, consideró a principios de noviembre de 2024 como condiciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El retraso del ingreso de Ucrania en la OTAN durante 20 años y el despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania. Lavrov declaró en una entrevista con el noticiario del Kremlin TASS publicada el 29 de diciembre que Rusia no está satisfecha con las propuestas del equipo de Trump comunicadas a principios de noviembre de 2024 de retrasar el ingreso de Ucrania en la OTAN durante 20 años y estacionar un contingente europeo de mantenimiento de la paz en Ucrania. Lavrov amplía así el rechazo explícito del presidente ruso, Vladimir Putin, a la sugerencia del equipo de Trump de retrasar 20 años el ingreso de Ucrania en la OTAN. Lavrov declaró que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania debe eliminar las causas fundamentales de la invasión rusa de Ucrania y debe establecer un mecanismo para que sea imposible violarlos. Lavrov afirmó en una entrevista el 26 de diciembre que las dos principales causas profundas de la guerra son la supuesta violación por parte de la OTAN de sus obligaciones de no avanzar hacia el este y la absorción agresiva de zonas cercanas a las fronteras de Rusia y la supuesta discriminación del gobierno ucraniano contra los rusos étnicos y la lengua, los medios de comunicación y la cultura rusas en Ucrania. Las declaraciones de Lavrov forman parte de las continuas declaraciones de altos funcionarios rusos en el sentido de que el Kremlin se niega a considerar cualquier compromiso sobre las demandas de Putin de finales de 2021 y principios de 2022. Estas demandas incluyen obligar a Ucrania a convertirse en un estado permanentemente neutral que nunca entrará en la OTAN, imponer severas limitaciones al tamaño del ejército ucraniano y destituir al gobierno ucraniano. El presidente ruso Vladimir Putin consagró su supuesta política ucraniana en un nuevo documento de estrategia estatal sobre la lucha contra el extremismo, demostrando cómo Putin sigue haciendo las mismas demandas de destitución del gobierno ucraniano que hizo en 2022 cuando lanzó la invasión a gran escala de Ucrania. Putin firmó el 28 de diciembre una nueva estrategia para contrarrestar el extremismo en Rusia. Putin firmó la última iteración de dicha estrategia en 2020. La estrategia de 2024 incluye por primera vez menciones a la rusofobia, que el documento define como las actitudes hostiles, tendenciosas y hostiles, y las acciones discriminatorias hacia los ciudadanos, la lengua y la cultura rusos por parte de estados que no son amigos de Rusia. El documento de 2024, a diferencia de la versión de 2020, también incluye a Ucrania entre las principales fuentes de extremismo y la acusa de difundir ideas neonazis. El documento afirma que Rusia necesita eliminar la fuente de amenazas extremistas que proceden de Ucrania. Putin afirmó en febrero de 2022, cuando lanzó la invasión a gran escala de Ucrania, que Rusia perseguía la desnazificación de Ucrania, un intento de justificar la destitución del gobierno legítimo y democráticamente elegido de Ucrania. Putin ha hecho declaraciones similares recientemente reiterando su negativa a considerar compromisos sobre sus demandas de finales de 2021 y principios de 2022. Las menciones del documento a la rusofobia y a la discriminación contra los ciudadanos, la lengua y la cultura rusos también coinciden con el reciente tema de conversación del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de que esa supuesta discriminación por parte de las actuales autoridades ucranianas es una causa fundamental de la guerra de Rusia contra Ucrania que cualquier negociación futura debe abordar. 10. Es probable que el Kremlin aproveche este nuevo documento estratégico para justificar sus llamamientos a la destitución del gobierno ucraniano como medidas antiextremistas. El documento estratégico también incluye puntos que resonarán en la comunidad ultranacionalista pro-guerra rusa, probablemente como parte de los esfuerzos del Kremlin para aplacar y ganarse el favor de este grupo clave. El documento afirma que los inmigrantes en Rusia llevan a cabo actividades ilegales que contribuyen a la propagación del extremismo en sujetos federales no especificados de Rusia. El documento pide a Rusia que endurezca su política migratoria, incluso combatiendo los actos propagandísticos que tienen lugar en las residencias de inmigrantes. El documento también pide a Rusia que ajuste los programas educativos en el Cáucaso Meridional y Asia Central para evitar la propagación de la rusofobia. La comunidad ultranacionalista rusa de Milbloggers ha pedido en repetidas ocasiones que Rusia promulgue políticas migratorias más estrictas y se ha quejado de la rusofobia en antiguos estados soviéticos como Kazajstán. La ISW sigue considerando que Putin debe atender a su electorado xenófobo y ultranacionalista, algunos de los partidarios más acérrimos de la guerra de Rusia en Ucrania, y, al mismo tiempo, equilibrar la necesidad de Rusia de mano de obra inmigrante para su economía y su ejército.
el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusó a Rusia de disparar contra el vuelo de pasajeros Embraer 190 de Azerbaijan Airlines que sobrevolaba la República de Chechenia el 25 de diciembre y de intentar encubrir la responsabilidad de Rusia en el accidente del avión en Kazajstán, rechazando así las deslucidas disculpas del presidente ruso, Vladimir Putin. Aliyev concedió una entrevista a la televisión azerbaiyana, publicada el 29 de diciembre, en la que rechazó las teorías de las autoridades rusas de que la causa del accidente fue el impacto de un pájaro y la explosión de una bombona de gas. 14. Aliyev señaló que la información preliminar indicaba claramente que el avión sufrió daños por disparos desde tierra cerca de Grozny, Chechenia, y que los sistemas rusos de guerra electrónica EW hicieron que el avión fuera incontrolable. 15. Aliyev también declaró que Rusia introdujo un cierre de emergencia del espacio aéreo en Grozny solo después de chocar con el avión, y Aliyev sugirió que esto formaba parte de los intentos de las autoridades locales rusas de ocultar la responsabilidad de Rusia en el accidente. Aliyev señaló que Rusia también presionó para que el Comité Interestatal de Aviación, que según él está compuesto en su mayoría por funcionarios y ciudadanos rusos, llevara a cabo la investigación del accidente con el fin de encubrir aún más la implicación de Rusia en el accidente. Aliyev señaló que Azerbaiyán rechazó la ayuda de este comité en la investigación debido a su falta de objetividad. La entrevista de Aliyev se produce tras las vagas disculpas de Putin a Aliyev el 28 de diciembre, en las que Putin no admitió directamente la culpabilidad de Rusia en el accidente y se limitó a afirmar que se había producido un trágico accidente en el espacio aéreo ruso. Aliyev reiteró públicamente las peticiones que, al parecer, hizo a Putin el 27 de diciembre. El Kremlin debe pedir disculpas a Azerbaiyán, admitir su culpabilidad, castigar a los culpables y pagar indemnizaciones a los pasajeros y la tripulación azerbaiyanos. Al parecer, Putin volvió a llamar a Aliyev el 29 de diciembre para hablar del accidente, pero ninguna de las partes ofreció una lectura completa de la interacción. El momento de la publicación de la entrevista de Aliyev y las declaraciones oficiales sobre la llamada de Putin a Aliyev sugieren que Putin podría haber llamado a Aliyev tras la publicación de la entrevista y que la llamada probablemente se refiriera a las acusaciones y exigencias públicas de Aliyev. Las fuerzas ucranianas están innovando con éxito para combatir los ataques rusos con bombas planeadoras guiadas contra el óblast de Kharkiv. El jefe de la administración militar de la región de Kharkov, Ole Sineubov, declaró el 29 de diciembre que las fuerzas rusas empezaron a experimentar y a llevar a cabo ataques con bombas de planeo guiadas de 30 de munición de planeo conjunta universal, UMPB, contra la región de Kharkov en marzo de 2024 y desde entonces las han modificado para que tengan un alcance de hasta 80 kilómetros. Sineubov declaró que las fuerzas rusas empezaron a lanzar bombas planeadoras guiadas desde el espacio aéreo ruso a unos 40 kilómetros de la frontera internacional ruso-ucraniana, lo que permite que las bombas alcancen objetivos situados hasta 40 kilómetros dentro de Ucrania. El jefe del Departamento de Explosivos de la Policía de Kharkiv, Volodymyr Vezluk, declaró que las bombas planeadoras guiadas de 30 pueden desviarse de un objetivo hasta 50 metros y que los daños de las bombas planeadoras de 30 UMPB y las FAB 250/500 no guiadas son similares porque ambas bombas utilizan el mismo tipo de ojiva. Vezluk declaró que las fuerzas ucranianas están utilizando ametralladoras e interferencias de guerra electrónica EW para derribar y desviar las bombas planeadoras guiadas, ya que la falta de firma de energía térmica de las bombas planeadoras impide que los sistemas portátiles de defensa antiaérea apunten a las bombas. El portavoz del Grupo de Fuerzas Ucranianas de Kharkiv, el teniente coronel Yevgeny Romanov, declaró que las fuerzas rusas lanzaron el mayor número de bombas planeadoras guiadas contra la ciudad de Kharkiv en mayo y septiembre de 2024, pero que las fuerzas rusas no han llevado a cabo ningún ataque con bombas planeadoras guiadas contra la ciudad de Kharkiv desde noviembre de 2024 y han estado utilizando medios de aviación con menos frecuencia en la zona fronteriza del norte de Kharkiv Oblast. Romanov señaló que las fuerzas ucranianas habían atacado recientemente varios grandes depósitos de municiones dentro de Rusia en los que se almacenaban bombas planeadoras guiadas, limitando así las reservas de bombas planeadoras guiadas del ejército ruso. El portavoz de una brigada ucraniana que opera en la dirección de Liman declaró que las fuerzas rusas llevaron a cabo aproximadamente de 3 a 4 ataques con bombas planeadoras guiadas al día en la dirección de Liman en noviembre de 2024, pero que ahora están llevando a cabo ataques con drones Shad en su lugar. Estados Unidos entregó su primer cargamento de gas natural licuado, GNL, a Ucrania el 27 de diciembre. La mayor compañía energética privada de Ucrania, DEC, anunció el 27 de diciembre que la entrega de GNL consiste en aproximadamente 100 millones de metros cúbicos de gas y representa la primera compra directa de GNL de Kiev a Estados Unidos.
el envío de GNL estadounidense forma parte de un acuerdo más amplio entre TEC y la empresa estadounidense Venture Global para suministrar a Ucrania GNL estadounidense que se extiende hasta 2026 y un acuerdo adicional de compra de GNL de 20 años. Ucrania dejó de comprar gas ruso en noviembre de 2015. Aunque sigue transportando gas ruso a otros clientes europeos a través de gasoductos ucranianos, una importante fuente de ingresos para Ucrania. El actual contrato de transporte de gas de Rusia y Ucrania expirará a finales del 31 de diciembre de 2024, y sigue sin estar claro si Rusia y Ucrania pueden renovar el contrato o cuándo. Esta entrega de GNL estadounidense supone el último esfuerzo de Ucrania para contrarrestar la militarización de las exportaciones energéticas por parte de Rusia y consolidar la independencia energética de Ucrania respecto a Moscú. Salomé Zurabishvili anunció su marcha del Palacio Presidencial georgiano el 29 de diciembre, pero declaró que se considera la presidenta legítima de Georgia. El 29 de diciembre, el gobierno georgiano investió presidente a Mikhail Kavelashvili, candidato presidencial de sueño georgiano. Los georgianos protestaron contra la investidura de Kavelashvili en Tiflis, y la policía comenzó a detener a los manifestantes.